en realidad es un tubo perforado, y lo que permite que el agua ingrese a ese tubo perforado, para que por ahí se evacúe. Normalmente esto además está relleno de material granular grueso. O sea, acá tengo material granular grueso. Material granular grueso. Con alta permeabilidad. Con alta permeabilidad. Y adicionalmente este paquete normalmente está de alguna manera confinado por un geotextil no tejido. No tejido. Entonces, ¿cuál es la idea de este subdren? La idea del subdren es que si hubiera flujo de agua subterránea, digamos flujo que viene por acá, ese flujo debe ingresar acá a través de la pared de esta estructura. Como acá tendremos un suelo granular, esto habrá de decantar y el agua ingresará para circular a través del conducto perforado y por ahí se evacúa. ¿De acuerdo? Entonces ese es el principio de funcionamiento. Ahora, este espacio entre el subdren y la cuneta yo tengo que de alguna manera rellenarlo, porque digamos para yo haber colocado este subdren tengo que haber aquí dispuesto una zanja. Entonces ahí tengo que ese espacio rellenarlo. ¿Con qué debo rellenarlo? Todo esto debe de estar relleno ¿con qué material? Debe estar relleno con material impermeable. O sea, acá yo debo de tener material de relleno impermeable o de muy baja permeabilidad. Material de relleno de muy baja permeabilidad. ¿Y cuál es la idea de que tenga muy baja permeabilidad? La idea es que justamente esto no sea una zona de paso del agua, sino que cualquier agua que viniera por acá obligadamente tenga que ingresar acá al subdren, ¿no? Entonces eso es lo que se busca. Ahora, ¿estos subdrenes funcionan bien? ¿En la realidad funcionan bien? No, en la práctica se puede decir que el 90% de subdrenes funcionan mal. ¿Y por qué funcionan mal? Las causas son variadas por las cuales funcionan mal, pero digamos hay diversos motivos. Primero, en algunos casos no se coloca geotextil. Al no colocarse geotextil, ¿qué va a suceder? Los finos que puedan ser acarreados por el agua van a ingresar acá y van a taponear todo lo que es el material grueso, granular. Entonces al final de cuentas, ¿qué sucede? Que todo esto, en lugar de ya ser permeable, va a tener baja permeabilidad y por lo tanto el agua prácticamente ya no va a llegar al tubo perforado. Esa es una situación. La otra situación, ¿cuál es? Efectivamente está el geotextil, pero el geotextil también se taponea. O sea, vienen los finos y ¿qué va a suceder? Los finos van a adherirse, digamos, a la capa a la superficie del geotextil y por lo tanto lo van a sellar. Y entonces al final de cuentas el geotextil también ¿en qué se convierte? Se convierte en una barrera impermeable que impide el ingreso del agua, ¿no? En otros casos han habido errores muy gruesos que yo he tenido ocasión alguna vez de verlos en persona. En lugar de rellenarlo con material de baja permeabilidad, ¿con qué lo han rellenado esto? Lo han rellenado con grava. Y al rellenarlo con grava, al rellenar este espacio con grava, ¿qué cosa es lo que estoy haciendo? Estoy simplemente facilitando para que el agua circule por ahí. Entonces el agua va a circular a través de esa grava y no va a ingresar digamos, al paquete del subdren. Entonces errores hay muchos, y entonces yo diría que es un tema que en verdad en la actualidad no está resuelto. O sea, es un tema para el cual no hay una solución única, final, definitiva, y que por ejemplo el ministerio incluso lo haya planteado, por decir, en su manual de
en su manual de hidrología. No lo hay, porque digamos hay muchas experiencias, muchas cosas y la generalidad de los casos que los subdrenes no funcionan. En algunos casos le ponen un tubo de ventilación o de aireación al subdren, o sea, de acá sale un tubo, y ese tubo incluso se ve al aire libre. Pero la pregunta es, ¿para qué puedo disponer eso? La verdad no tiene ningún sentido práctico, porque no hay nada que esté, digamos, o donde se creen vacíos, o donde yo tenga sobrepresiones o algo por el estilo. Entonces, digamos, no hay ninguna de esas situaciones, por lo cual, digamos, esos tubos probablemente no tienen mayor sentido. Entonces, el tema de subdrenaje, en realidad yo diría que es un tema de investigación. O sea, quien, por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento tengan pensado seguir una maestría, tranquilamente puede ser un tema de investigación para una tesis de maestría, el ver qué solución se debe dar al tema de subdrenes, ¿no? O sea, toda la problemática que gira alrededor de los subdrenes. O sea, yo diría que no es un tema cerrado, es un tema en el cual todavía hay bastante que investigar, bastante que trabajar. Entonces, pero de cualquier manera con esto, diríamos, no hay mucho más que añadir sobre el tema de drenaje. Básicamente con esto se estaría completando lo que es drenaje transversal, drenaje longitudinal. Ahora, en el material, ustedes han recibido seguramente algo más que tiene que ver con cálculos de socavación. Y si bien eso no tiene que ver con el tema de subdrenaje o con el tema de drenaje superficial, de todas maneras es importante verlo o considerarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a proyectar cualquier tipo de obra, cuando vaya a proyectar, repito, cualquier tipo de estructura, vaya a proyectar el estribo de un puente, vaya a proyectar una defensa ribereña, vaya a proyectar, en fin, incluso, bueno, de repente no una estructura que sea una estructura vial, pero voy a proyectar una bocatoma, voy a proyectar cualquier estructura en el río, una cosa que yo necesito conocer es la profundidad de socavación, porque mediante el cálculo de la profundidad de socavación, digamos, yo podré saber a qué nivel tengo que cimentar mis obras, y mis obras siempre van a tener que cimentarse a un nivel más profundo que el nivel de socavación. Entonces ahí es importante analizar los diferentes tipos de socavación y particularmente nos van a interesar dos. Uno es la socavación general, que es la socavación que ocurre en todo el ancho del río, ante la presencia de una avenida, y que esa socavación general muchas veces se calcula con un método muy conocido, muy difundido, que es el método de Lichbach-Lebediev. Y más bien luego es hablar de lo que se conoce como socavación local, que es la que puede producirse en pilares de puentes o en estribos de puentes, y que tiene que adicionarse a la socavación general para poder tener una estimación de la socavación total a la cual podría exponerse la estructura, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Nosotros acá, bueno, esto no es materia de esta sesión, porque digamos, esta sesión, entiendo, tenía que ver más que nada con temas de drenaje y subdrenaje, pero digamos está como material entregado para que ustedes puedan de repente revisarlo si es de su interés y puedan ver de efectuar incluso cálculos de socavación que son, repito, necesarios para este tipo de situaciones, ¿no? En las cuales yo tenga que proyectar la cimentación de cualquier obra que esté en el río, la cimentación de una defensa ribereña, la cimentación de un muro de encauzamiento, la cimentación de repente de un puente, sean los estribos, sean los pilares, o cuando tengo que proyectar igualmente la cimentación de una poza disipadora, de repente aguas abajo de un barraje en una bocatoma. En todos estos casos voy a tener que considerar la profundidad de socavación para disponer la cimentación más abajo de la profundidad de socavación. Entonces eso será importante que ustedes lo lean de repente como material complementario, pero con esto prácticamente nosotros podríamos decir que estamos un poco revisando todo lo que ha sido materia pues de esta sesión. No estaría de más, de todas maneras, volver al manual del ministerio, que sería prácticamente ya lo último que veríamos.
En cuanto a que si regresamos acá al manual, ¿qué cosa es lo que tenemos? Bueno, primero, como ya se ha señalado incluso en la mañana, este es un manual bastante bueno, que tiene mucha información valiosa. Nosotros, ¿qué cosa es lo que hemos visto el día de hoy? No hemos visto, por ejemplo, la parte correspondiente al estudio de la cuenca hidrográfica, o sea, todo lo que tiene que ver con dimensionamiento de la cuenca, características de la cuenca, área de la cuenca, forma de la cuenca, pendiente de la cuenca, altitud de la cuenca, curva ipsométrica o ipsográfica, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, algo que hay que ver es que también en la actualidad muchas de estas cosas se hacen con modelos digitales del terreno. O sea, ya ha pasado la época en la cual, digamos, se acudía a las cartas nacionales. Actualmente todo esto está digitalizado y existen modelos digitales del terreno, entonces con eso habría que trabajar y utilizar algunas herramientas como puede ser el Civil 3D o el ArcGIS para poder gestionar toda la información correspondiente. ¿Qué hemos visto hoy? Selección del periodo de retorno, que recordarán que dependía del nivel de riesgo y de la vida útil. Hemos visto por otro lado las 8 distribuciones probabilísticas que plantea el Ministerio para hacer estimaciones de caudales máximos. Hemos hecho referencia, aunque no hemos entrado a ver en detalle, por ejemplo, las pruebas de bondad de ajuste, que son varias. Podríamos hablar de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, podríamos hablar de la prueba de Chi cuadrado, podríamos hablar de la prueba de Anderson-Darling. La prueba más corrientemente utilizada es la de Kolmogorov-Smirnov. No hemos visto el tema de curvas intensidad, duración, frecuencia, no hemos visto tiempo de concentración, no hemos visto cómo determinar, digamos, los hietogramas, porque ahí es un tema hidrológico netamente, pero necesario para luego estimar, por ejemplo, caudales máximos. En la estimación de caudales el Ministerio recomienda varios métodos. Recomienda el método de Lila, que lo hemos visto, el método racional, que lo hemos visto. El racional modificado no lo hemos visto, pero está en el manual del Ministerio. El hidrograma unitario. Hemos visto el hidrograma triangular del Soil Conservation Service, no hemos visto el hidrograma unitario de Snyder. Hemos hablado más bien del GKHMS, que también es importante considerarlo, y bueno, otras metodologías, ¿no? Entonces dentro de estas estarían MACMATH y algunas otras teorías, diríamos, semiempíricas. Cuando hablamos de drenaje, entramos acá al tema de alcantarillas, que es lo que justamente hemos tratado de ver, todo el tema de alcantarillas. No hemos hablado de badenes, pero digamos, bueno, de ahí más bien el manual hace referencia a aspectos hidráulicos vinculados con el diseño de puentes, que de alguna manera tiene que ver, entre otras cosas, con el cálculo del gálibo. Lo hemos visto porque recuerden que planteamos un ejemplo con caudal máximo en un río para ver hasta qué tirante teníamos y para eso añadirle la altura de seguridad que vendría a ser el gálibo del puente. Hemos comentado, pero se ha señalado que está dentro del material todo lo que son cálculos de socavación y es lo que hemos hablado, y ahí está el método del Lichbach-Lebedev, por ejemplo, junto con otros métodos que los trata el Ministerio. Luego de esto, ¿de qué cosa tenemos? Bueno, un tema que sería un tema muy amplio es obras de protección, que tampoco es parte del alcance del curso del día de hoy. Pero obras de protección tendría que ver con el uso de enrocados, con el uso de gaviones, con el uso de geosintéticos, con el uso de muros de concreto, para proyectar obras de protección o defensas en ríos. Sí hemos hablado del drenaje longitudinal, hemos visto el tema de las cunetas, de la zanja de coronación, y prácticamente con eso hemos llegado al término. El manual también por acá ya no tiene, digamos, mucho más material, digamos, bueno, todo esto lo desarrolla, pero no hay otros tópicos adicionales. Entonces, eso es más o menos lo que podríamos decir nosotros respecto del manual, pues, del Ministerio. Entonces, no habremos cubierto la totalidad del manual, porque hay temas como la parte hidrológica, como la parte de socavación y la parte de obras de protección, que bueno, no ha formado parte de la clase de hoy, pero de los otros temas sí se ha tratado de cubrir un poco, aunque bueno, un poco rápido, porque evidentemente es una sesión de un día y en un día hay que cubrir, digamos, los diferentes temas, pero sí se ha tratado de alguna manera hacer referencia a varios de los aspectos que justamente son señalados en el manual. Comentar que para cualquier cuestión que ustedes requirieran de resolver en cuestión práctica, profesional, temas hidrológicos e hidráulicos vinculados a carreteras,
ciertamente el manual del ministerio es un manual para mí bastante bueno. Le faltarán algunas cosas, le faltará por ejemplo ahondar más en el tema de alcantarillas, le faltará ahondar más en el tema de geosintéticos, pero digamos en lo esencial el manual yo diría que cumple su cometido. Entonces es una referencia muy buena para digamos todos los temas que tengan que ver con problemas hidráulicos, hidrológicos relacionados con carreteras, ¿no? Entonces creo que con esto nosotros estaremos pues prácticamente llegando al fin de la sesión del día de hoy. Y más bien, bueno, espero que de algún modo haya sido de utilidad o sea de interés alguna de las cosas que hemos visto y que las puedan aplicar en la práctica en su quehacer profesional, ¿no? Nada más por mi parte, agradecerles por su asistencia y su seguimiento de lo que se ha venido viendo pues a lo largo del día, ¿no? Nada más, listo, eso sería.